Buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos, ante todo, que les deseo un feliz y próspero año 2021. Que todas tus metas se cumplan, sobre todo cuidarnos con la salud junto con nuestra familia. Bien, señores, regresamos una vez más a una nueva semana de estudio. El tema de esta semana es muy interesante. Se refiere al socialismo. Recordemos que la última semana que estuvimos en clase vimos algo sobre el capitalismo. En el capitalismo, recordemos un poco que surge en los siglos XV, después de una decadencia del sistema feudal, surge pues una nueva clase social, la burguesía, en la que la sociedad experimentó una gran transformación con la centralización del poder en las manos del rey y el crecimiento de la burguesía. Bien, señores estudiantes, vamos a ver, entonces entramos al tema central que es el socialismo. Ante todo, vamos a ver qué es el socialismo, el concepto del socialismo. El socialismo es una doctrina política y económica que propugna la propiedad y la administración de los medios de producción por parte de las clases trabajadoras, con el fin de lograr una organización de la sociedad en la cual exista una igualdad política, social, económica y de todas las personas. Bien, ahora el tema central es ¿qué es el socialismo del siglo XXI? Vamos a conocer quién creó este socialismo y por quién fue difundido. El concepto de socialismo del siglo XXI es obra de Heinz Dietrich Stephan, que lo desarrolló en su obra homónima, pero fue popularizado por el presidente izquierdista de Venezuela, Hugo Chávez, tras mencionarlo en un discurso del 30 de enero del 2005. El socialismo del siglo XXI propone el reforzamiento radical del poder del Estado, democráticamente controlado por la sociedad. ¿Cuáles son los postulados básicos de esta teoría? En primer lugar, tenemos el desarrollismo democrático regional. 2, la economía de equivalencias. 3, democracia participativa y protagónica. 4, las organizaciones populares de base. Y 5, cooperativismo y autogestión. Bien, estos son los postulados básicos de esta teoría. A pesar de que Dietrich desarrolló su teoría, Chávez dijo que el socialismo del siglo XXI no es un concepto terminado, sino que hay que construirlo de la transformación del capitalismo. Bien, señores, para reforzar más este tema, vamos a ver un video muy interesante sobre qué es el socialismo.
es el socialismo? Hoy vamos a aclarar dudas sobre cómo funcionaría una sociedad socialista y terminar con las mentiras que dicen los liberales que ahora se hacen llamar libertarios. ¿El socialismo es utópico o imposible? Esto es falso. Sus ideas se basan en una teoría científica que analiza la realidad para transformarla de raíz. Se opone por completo al capitalismo y a todos sus sistemas. Sobre cómo funciona. Hoy vamos a aclarar dudas sobre cómo funcionaría una sociedad socialista y terminar con las mentiras que dicen los liberales que ahora se hacen llamar libertarios. ¿El socialismo es utópico o imposible? Esto es falso. Sus ideas se basan en una teoría científica que analiza la realidad para transformarla de raíz. Se opone por completo al capitalismo y a todo su sistema de funcionamiento. O sea que no tiene nada que ver con reformas parciales o con la humanización del capitalismo. Esto sí que es utópico. Para entender qué es el socialismo, primero veamos qué es el capitalismo. Su característica principal es la desigualdad social. El capitalismo funciona gracias a la ganancia de los empresarios, los capitalistas, y esta solo se logra a través de la explotación de la enorme mayoría de la población. ¿Qué significa esto? Una ultraminoría de la población posee los medios de producción, casi todas las tierras, bancos, fábricas y empresas del mundo, mientras que la gran mayoría lo único que tiene es su capacidad para trabajar, sus brazos, su cuerpo, su cerebro, o, como lo llamaba Marx, su fuerza de trabajo, y venderla en el mercado a cambio de un salario. Entonces, la riqueza se genera de forma colectiva. La hacen los trabajadores en sus extensas jornadas laborales, pero la apropiación es privada. ¿Te parece una locura? Mira los números. Para 2018, solo 26 personas en el mundo tenían la misma cantidad de riqueza que los 3.800 millones de personas más pobres. ¿Escuchaste bien? 26 personas de un lado, 3.800 millones del otro. Dicho de otra forma, el 1% de la población mundial posee el 82% de la riqueza global. La brecha entre ricos y pobres no se achica, sino que cada vez es más grande. El objetivo del socialismo es terminar con la desigualdad. Para esto propone expropiar a los grandes banqueros, empresarios y capitalistas. Que las fábricas, los servicios y las tierras dejen de estar controladas por esta minoría y pasen a ser propiedad de todos. El objetivo del capitalismo es producir para tener ganancia. No le importan las necesidades humanas. En cambio, en una sociedad socialista, la producción sería planificada para satisfacer las necesidades de cada región. Con los avances tecnológicos, la robotización y la automatización, ¿tiene sentido que haya gente que trabaja muchas horas mientras que millones no tienen trabajo? Las horas de trabajo podrían repartirse entre todos, los que trabajan 4 o 5 horas ultra precarizados, los que lo hacen hasta 12 horas y los desocupados. Todos podrían trabajar y disfrutar de verdad el tiempo libre y dedicarse a lo que realmente quieren hacer. Cuidar el medio ambiente, los recursos naturales y mejorar el sistema energético son claves también para una sociedad socialista. Se terminaría con el negocio de las grandes corporaciones farmacéuticas que no usan la ciencia para el bien común, sino para quienes tienen plata y pueden pagarlo. Hoy, más de 1.000 millones de personas viven en villas miserias o favelas. En un sistema donde no exista la desigualdad, la especulación financiera desaparece. Se podría crear un verdadero plan de viviendas pensado nacionalmente para que todos tengan una casa. Con el socialismo no solo se pondría fin a la explotación de una clase por otra, también se extinguiría con ella todas las formas de opresión, de género, sexualidades, razas o religiones. Entonces, ¿qué tiene que ver el socialismo con la idea de caos, muerte y destrucción a la que suelen asociarlo los defensores del capitalismo? Absolutamente nada. Es el plan económico más racional que podría existir. Lo irracional son las guerras, el hambre, la pobreza y las terribles crisis migratorias que son constantes en el capitalismo. En síntesis, para que una sociedad permita a los individuos desarrollarse libremente, primero es necesario expropiar a los capitalistas y socializar los medios de producción. Puede sonar fuerte, pero vivimos en una dictadura, la dictadura del capital.
un gobierno de una extrema minoría sobre las y los trabajadores que son la mayoría. En el socialismo gobernaría esta mayoría, con una democracia infinitamente superior, porque serían los propios trabajadores los que debatan, voten y decidan qué hacer con los recursos de la sociedad. Los liberales dicen que el socialismo es sinónimo de stalinismo o más recientemente de chavismo, otra gran mentira que hay que explicar. En Venezuela no se expropió a la burguesía. Algunas empresas importantes fueron nacionalizadas, pero el gobierno pagó indemnizaciones. Por este y otros motivos, sigue siendo un país capitalista. La Revolución Rusa de 1917 fue la experiencia socialista más avanzada. Los trabajadores y campesinos rusos, dirigidos por el partido bolchevique, tomaron el poder y construyeron el primer Estado obrero que expropió a los burgueses. Los dirigentes de la revolución, Lenin y Trotsky, impulsaron una forma superior de la democracia, los consejos obreros. A pesar de los ataques de las potencias imperialistas, con la revolución hubo un avance enorme en todos los órdenes de la sociedad. La difícil situación económica que dejó la guerra y el retroceso de la revolución en Europa favoreció el surgimiento de una burocracia liderada por Stalin que traicionó la revolución. Hay que pensar al socialismo como una sociedad transitoria hacia el comunismo, una sociedad sin clases sociales y sin los estados que son los que permiten la dominación de una clase sobre otra. Por eso también su extensión tiene que ser mundial. Ni viejas ni utópicas. Las ideas socialistas o comunistas son la única salida realista a un capitalismo que todos los días mata a 28.000 personas de hambre en el mundo. No es casualidad que en Estados Unidos, el corazón del capitalismo, más de la mitad de los jóvenes de 18 a 29 años tenga una visión positiva del socialismo, aunque todavía tengan una idea difusa. Si querés conocer más sobre socialismo y su actualidad y cómo luchar para que triunfe realmente, te invito a navegar por la red internacional La Izquierda Diario en... Bien, señores, vieron la importancia de este video, como nos explica claramente la diferencia entre lo que es capitalismo y socialismo. Usted pues escoja lo que crea conveniente. Bien, aquí va el deber con 3 preguntas que dicen: primera pregunta, investiga la biografía de Heinz Dietrich y Hugo Chávez. 2. Identifica semejanzas y diferencias entre el capitalismo y socialismo. 3. ¿Quién fue el creador del socialismo del siglo XXI? Bien, señores, hasta aquí pues la clase. Nos vemos la próxima. Muchas gracias.